Ok, joven, continuando con el tema 3, vamos a ver otro tipo de análisis de lo que es la capacidad de carga última en cimentaciones. En esta ocasión vamos a ver cómo se modifican las ecuaciones de capacidad de carga por la presencia del nivel freático. Fíjense que cuando el nivel freático se encuentra dentro o cerca de la cimentación, es necesaria modificar la capacidad admisible del suelo, ya que sufre, vamos a decir, hay que tomar en cuenta, el efecto del agua dentro de la masa del suelo. Fíjense un esquema aquí en esta figura 3, vemos las diferentes formas en que puede aparecer el nivel freático. Caso 1, caso 2 y caso 3. En el caso 1, cuando el nivel freático se encuentra dentro de la profundidad de desplante de la cimentación, fíjese, entre el nivel de referencia y vamos a decir, el fondo de la cimentación, inferior de la cimentación. Fíjense, el nivel freático está aquí, dentro de lo que sería el empotramiento de lo que sería la cimentación. Ese sería un caso. En otro caso, tendríamos cuando el nivel freático se encuentra a una distancia del fondo de la cimentación. Este sería otro caso donde se puede, vamos a decir, encontrar o localizar el nivel freático. Fíjense, cuando el nivel freático está aquí debajo, entonces tenemos... Recuérdense que siempre todo lo que está por encima del nivel freático lo consideramos completamente seco, y lo que está dentro del nivel freático es un peso específico saturado, porque está lleno de agua, ¿verdad? Está saturado. Un tercer caso sería cuando el nivel freático se encuentra tan lejos de B, o sea, cuando D es muchísimo mayor de D. Entonces decimos que el nivel freático no incide en el comportamiento de ese suelo aquí. Por ende, no va a afectar la cimentación. En este caso, entonces, no se toma en cuenta el suelo saturado y se trabaja como si todo estuviera completamente seco. Ok, entonces, miren aquí los diferentes casos. Por ejemplo, los análisis, vamos a ver cómo se modifica, qué parámetros se modifican dentro de los términos de la ecuación. Recuérdense que la ecuación de la capacidad última de carga, recuérdense que siempre vamos a trabajar con zapata corrida. También el mismo análisis en zapata cuadrada, en platea de cimentaciones, pero este es el caso general para lo que sería una zapata corrida, donde mi ecuación de capacidad última de carga, recuérdense que es igual, Q sub U es igual a CNC más Q, NQ más U medio, gamma, B, N gamma. Fíjense, si vemos la ecuación, siempre vamos a decir que este sería el primer término, el segundo término y el tercer término. Q, que es la capacidad, la sobrecarga equivalente, es igual a gamma por DF. Por lo tanto, en los tres términos de esa ecuación vemos que aparece el peso específico en el segundo y en el tercer término. Aparece el peso específico del suelo. ¿Qué es lo que se afecta dentro de la ecuación? Porque el peso específico depende del suelo seco y del suelo saturado, recuerden. Entonces, cuando el nivel freático se localiza dentro de la profundidad de desplante, entonces hay una modificación en el segundo término. El segundo término es este, Q, que es gamma por DF, donde gamma sería el peso específico. Ahí Q va a ser igual, o sobrecarga efectiva va a ser igual al D1, es como la profundidad que hay de la parte superior o seca hasta el nivel freático, sería D1. Y D2 va a ser donde inicia el nivel freático y termina el empotramiento. Podríamos decir que toda esta parte arriba del nivel freático aquí estaría seco y completamente saturado, por supuesto, todo lo que está
en ese rango que está ahí, que sería D2. D1 más D2, señores, es igual a DF, recuerden eso. Fíjense que en este caso 0 es menor o igual que D1, menor o igual que DF. Siempre D va a ser menor que el empotramiento. Ahora bien, ese efecto se va a calcular de esta manera. D1 por gamma 1. Fíjense que D1 sería esta profundidad por el peso específico seco que estaríamos aquí. Más D2 por el peso específico de 2, que va a ser igual al peso específico saturado menos el peso específico del agua. Fíjense que entonces ya tenemos, vamos a decir, modificada el Q en el segundo término. Ahí es que saltaría la diferencia. Ya en el tercer término, que también tenemos peso específico, entonces siempre va a ser igual al saturado menos el peso específico del agua, es igual a gamma. Mírenlo aquí. Entonces mi ecuación sería esta. Q sub U va a ser igual a la ecuación por NC más Q, pero Q va a ser igual a este que está aquí. D1, peso específico, más D2 por gamma saturado menos peso específico del agua por NQ más un medio gamma, que va a ser gamma efectivo, que es este que está aquí, mírenlo aquí, por B por N gamma. Así se va a modificar la ecuación de la capacidad última. Recuérdense que esto es un peso específico efectivo, que es igual a peso específico saturada menos el peso específico del agua. Ok. En el caso 2, que sería cuando el nivel freático esté una distancia D con respecto a la base o al fondo de la cimentación, pero vamos a decir que esa distancia D modifica, vamos a decir, cambia un poquito la capacidad última, entonces hay que tomarlo en cuenta, y en este caso se va a modificar. Vamos a ver cuáles son los términos que se van a modificar. Ahora el nivel freático está aquí. Entonces, 0 es menor que D, menor que D. En este caso, Q, que es la sobrecarga equivalente, no se modifica, sino que va a ser igual a gamma por DF, como estaba en la primera ecuación, recuérdense, Q venido aquí. ¿Por qué? Porque si gamma está aquí, el peso específico está aquí, escúcheme, el nivel freático está aquí abajo, quiere decir que todo eso que está ahí está seco. Entonces, en el tercer término, que sería aquí, un medio gamma por B N gamma, que ese sería el tercer término, aquí, Y gamma va a ser Y apóstrofe, Y con una rayita arriba, va a ser igual al peso específico efectivo más D, que va a ser la distancia debajo del fondo de la cimentación hasta la localización del nivel freático, entre el ancho de la cimentación por el peso específico gamma seco, que sería la parte de arriba, menos el peso específico efectivo, que es gamma saturada menos gamma del agua, miren ahí. Y esa sería la modificación de Q sub U, pero en el tercer término. Como vimos anteriormente, dijimos que cuando el nivel freático se ubica una distancia mucho mayor que el ancho de la zapata, entonces el agua no tendrá efecto entre la capacidad de carga última y la ecuación permanece invariable. Eso es lo mismo para cimentaciones continuas, cimentaciones rectangulares, cimentaciones cuadradas e inclusive para cimentaciones circulares. Aquí vamos a tener entonces, eso es, vamos a decir, cómo es la modificación de la ecuación de capacidad de carga última cuando se encuentra el nivel freático dentro de la cimentación o fuera, pero lo suficiente como para hacer efecto.
cambia un poquito de esa manera. Vamos a un ejemplo ahora, jóvenes, para que ustedes vean más o menos cómo es que se toma en cuenta al calcular la capacidad última. Ok, jóvenes, vamos a iniciar con el ejemplo. Esto es lo que me están pidiendo, ¿verdad? Calcular la capacidad última de carga de la zapata corrida. Vamos a decir zapata corrida y falla general de corte. Ok, entonces, este es el esquema, la figura, donde vemos la cimentación, vemos un relleno colocado, ¿verdad? Un suelo arenoso, donde tenemos el nivel freático, aquí, mírenlo aquí, ese es el nivel freático. Acércalo un poquito, ¿no? Ese es el nivel freático, mírenlo ahí. Quiere decir que aquí está un poquito seco y aquí está saturado. Esta otra marquita de aquí lo que indica es el nivel de referencia para calcular el empotramiento. Fíjense que el empotramiento viene desde aquí hasta aquí. Sería 0.60 más 1.20. Ahora bien, vamos a tener una parte seca con una profundidad de 60 centímetros, 0.60 metros, y la parte saturada tiene una profundidad de 1.20 metros. El ancho de la cimentación en este caso también es 1.20. Y estos son los parámetros del suelo. Aquí tenemos que el peso específico 1 o del suelo seco es igual a 18.30 kilonewton metro cúbico. La cohesión vale 5.3 kilonewton metro cuadrado y el ángulo de fricción interna vale 30 grados. Debajo, donde tengo el suelo saturado, va a cambiar solamente el peso específico, que aquí va a ser igual a 19.50 kilonewton metro cúbico. La cohesión y el ángulo de fricción se mantienen, tienen los mismos valores, no cambian. Ok. Con eso, con ese esquema que tenemos aquí y algunos datos adicionales, como son estos datos, que es un dado, ¿verdad? Cohesión, mírenlo aquí. El empotramiento, que es 2 metros, porque recuérdense que sería de aquí a aquí. B, que es 1.20. Entonces tenemos aquí los coeficientes NC, NQ y N gamma. Volvemos y hacemos lo mismo. Me dan el ángulo que es 30 grados. Con ese ángulo de 30 grados, yo voy vengo a la, jóvenes, aquí hubo un errorcito, fíjense. El empotramiento es igual, como le dije, desde el nivel de referencia hasta aquí. Es 1.20 más 0.60, son 1.80. ¿Vieron? 1.80. 1.80. Entonces, como dijimos, con el ángulo de fricción, que es 30 grados, vengo a la tabla 3.1 porque me dice que es cortante general. Y vengo aquí, busco los 30. 20, mírenlo aquí. 27, 30 grados, mírenlo aquí. Ahora, en este caso, este va a ser el valor de los coeficientes de capacidad de carga. Va a ser igual. NC, que vale 37.16, NQ 22.46 y N gamma 19.13. Esos son los tres coeficientes de capacidad de carga. Entonces, sencillamente vamos a sustituir. Fíjense. Primero identifico en cuál caso me encuentro. Y viendo aquí el esquema anterior, que fue donde explicamos, estamos en el caso 1, donde lo que ahí varían los dos términos, varía el segundo término y varía el tercer término. En el primer término dijimos que la sobrecarga efectiva va a ser igual a esta formulita que está aquí. Y en el tercer término, que sería esta, sería Y efectiva va a ser igual al peso específico del suelo saturado menos el peso específico del agua. Entonces, vamos a trabajar aquí. Entonces, como estamos en el caso 2, lo primero que voy a calcular es la sobrecarga efectiva, sobrecarga equivalente, que va a ser igual a la ecuacióncita que vimos, donde D1 vale 0.60 por
el peso específico 18.3 kilonewton metro cúbico más el segundo más la profundidad 2, que es 1.20 por el peso específico del suelo saturado menos el agua. Recuérdense que siempre hay que hacerlo así cuando estamos, porque eso es peso específico efectivo, que eso va a ser igual a 22.62. Recuérdense que en el tercer término aquí, mírenlo aquí, dijimos que también varía. El tercer término se sustituye por Y igual al suelo saturado menos el peso específico, que va a ser igual, mírenlo aquí, Y efectiva va a ser igual al peso específico saturado, que son 19.50, mírenlo aquí, menos el peso del agua con 9.8, porque estamos trabajando en kilonewton metro cúbico y me va a dar 9.7. Entonces ya con esos valores determino la capacidad de carga por falla general, que es Q sub U, que va a ser igual a CNC más QNQ más un medio gamma BN gamma. Sustituyendo C, 5.3, NC, todo eso me va a dar 817.32 kilonewton metro cuadrado, que es la capacidad última de carga, jóvenes. Le voy a poner luego una práctica para que ustedes me trabajen con el caso número 2. Ok, jóvenes. Recuerden, jóvenes, que este caso es el caso 1, porque está exactamente igual que aquí, mírenlo ahí. Caso 1. Y todo el análisis se hizo para el caso 1, jóvenes. Recuerden eso. Caso 1. Donde vamos a decir, el nivel freático está dentro del empotramiento de F. Caso 1. Todo aquí la variación de la sobrecarga fue tomando en cuenta el caso 1. Okay.